¿Miedo o pragmatismo? Las recientes declaraciones de Donald Trump en la que descarta el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, aunque respalda un eventual despliegue de tropas europeas, han dado la vuelta al mundo. Algunos dicen que es un miedo escondido por el poderío militar ruso. Otros dicen que es una decisión pragmática, ya que Estados Unidos ha perdido mucho dinero en una guerra muy lejana de su territorio. Veamos el siguiente reporte. La piel de gallina. Cuando le preguntaron por Rusia y su ejército, Trump no dudó en responder. No hay posibilidad de enviar a mis soldados a Ucrania. Mucho menos para enfrentar a Rusia. Si alguien tendrá que ir, pues esos son los europeos. Palabras más, palabras menos es lo que Trump acaba de confirmar en una conferencia de prensa convocada en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Conferencia en la que Trump confirmó que se reunirá con Vladimir Putin, probablemente antes de que termine febrero. Trump, tan imponente en sus declaraciones, ahora parece mostrarse como un siervo de los rusos. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Miralvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios. La verdad es que cada vez que salen estas declaraciones de Trump sobre Rusia, pues uno no hace sino impresionarse, ¿no? Cómo van girando las cosas. Por otro lado, tú mencionabas algo al respecto de si se trata de pragmatismo o miedo. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿sabes? Trump es alguien que conoce bien a Rusia, que conoce bien sus capacidades, que en modo alguno los ha subestimado, por eso la manera en la que se comporta al respecto de Rusia. Entonces, a partir de este conocimiento, evidentemente él no va a salir a unos micrófonos a decir, no, mira, sí, lo que pasa es que tenemos preocupaciones de cómo nos puede afectar una guerra con Rusia, pero evidentemente eso está dentro de sus análisis, igual que dentro de los análisis del propio Pentágono y de sus asesores. Pero además está el tema del pragmatismo, o sea, desde hace mucho tiempo, desde su campaña, desde su primer mandato, Trump siempre ha puesto el acento en no inmiscuirse en conflictos que puedan complicar el bolsillo, sus bolsillos, ¿no? Y esto siempre ha sido algo que ha tenido mucho peso a la hora de tomar decisiones y se ve expresado en momentos como este. Sí, bueno, es que al negarse a enviar tropas estadounidenses, Trump está enviando un mensaje clarísimo de que los Estados Unidos no está dispuesto a involucrarse directamente en un conflicto que no es prioritario para los Estados Unidos. Y pues esto puede ser interpretado por algunos como una señal de debilidad o falta de compromiso por parte de Washington, y hablo de Occidente, de la Unión Europea, que ve esto como una debilidad, como falta de compromiso de los Estados Unidos a los intereses de la Unión Europea, lo que refleja una fractura muy grave en la propia Unión Europea, y lo vamos a hablar más adelante. Pero además, Nancy, tú bien lo dices, hay también un tema de pragmatismo en las decisiones de Donald Trump. Tiene, lo hablábamos ayer, sus propios intereses concretos en Ucrania, quiere recuperar el dinero perdido de los Estados Unidos con la gestión de Biden y esta guerra que no le trajo nada bueno a los Estados Unidos. Y además hay un reconocimiento implícito en esta decisión de Donald Trump de no enviar tropas estadounidenses a Rusia, y es por la superioridad bélica de Moscú. Y esto está más que claro. Tenemos miles de informes de la cantidad de armamento pesado que tiene Rusia, sus capacidades. También hemos hablado de las debilidades de los Estados Unidos actualmente, sobre todo con los sistemas de defensa aéreos que no pueden
parar los misiles hipersónicos rusos. Y esto es una realidad que no lo decimos nosotros, los propios analistas del Pentágono lo dicen abiertamente. Estados Unidos no está en la capacidad actualmente de parar un misil como el Orensky, por ejemplo. Lo que, bueno, es una mezcla, bien concuerdo contigo, Nancy, es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Un poco de sensatez, de no meter a los Estados Unidos en una guerra que puede salir muy mal para los Estados Unidos. Y por otro lado, un tema de que no es prioridad actualmente para los Estados Unidos, Ucrania, ni tampoco esta guerra. Las prioridades de Donald Trump son otras y tiene que ver con la recuperación económica y el poder económico de los Estados Unidos. Sí, extrañamente a lo que suele ser la política estadounidense, en este caso, él parece estar más concentrado en lo interno y por eso busca los mecanismos para acabar con este conflicto que lo que hace es demandar recursos, genera tensiones en los mercados, daña sus relaciones o complica sus relaciones con Rusia, entonces evidentemente quiere sentarse. Pero una cosa que llama mucho la atención al respecto y que concuerda perfectamente con esta idea de Trump de no mandar tropas, es unas declaraciones que dio recientemente, ¿no? En la que se le preguntó con respecto a su posición sobre el envío de tropas europeas a Ucrania, y él respondió: si quieren hacerlo, estupendo, estoy totalmente a favor. O sea, da cuenta de, yo no voy a mandar tropas, si ustedes quieren mandarlas, mándenlas ustedes. Pero bueno, claro, y ya hablábamos ayer de cómo están divididos en este sentido, ¿no? Cómo al final esto es una propuesta de 10 o 11 países europeos, pero que no ha logrado aglutinar las voluntades de países, por ejemplo, como Alemania, ¿no? Que tiene un peso específico, a pesar de las crisis que pueda tener, tiene un peso específico bien importante. Está bien hecho, bueno, no lograron ni aglutinar la posición del propio secretario de la OTAN, que ya veíamos también que se alineaba más bien a los intereses y a los planteamientos al respecto de lograr una solución en estas conversaciones de Riad. Entonces, es un escenario donde vemos que a pesar de que está esta propuesta en la mesa, también esto pudiera generar divisiones entre Estados Unidos y Rusia, porque sabemos perfectamente que esto no le va a gustar. Bueno, de hecho ya lo expresó Lavrov, no están de acuerdo con respecto a esto, y también es perfectamente coherente porque esta es una de las razones por las cuales se inician los conflictos, ¿no? Precisamente por ese afán de expandir y extenderse más hacia las líneas rojas de Rusia. Evidentemente, si tú empiezas a incluir, a llevar ejército de distintas naciones europeas a Ucrania, pues la respuesta de Rusia no va a ser nada positiva. Así es. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y seguimos comentando. Está bien desplegar fuerzas de paz europeas en Ucrania, si ellos están de acuerdo, pero no estamos dispuestos a desplegar tropas estadounidenses. Esta declaración aparentemente pragmática esconde la complejidad de una decisión política que podría tener repercusiones profundas en la relación transatlántica y más aún en la ya tensa situación en Ucrania. Lo que comenzó como una retórica belicista y un impulso de intervención en Europa del Este por parte de la OTAN está tomando un giro cada vez más ambicioso y cargado de riesgos. Mientras Trump deja claro que las fuerzas estadounidenses no estarán en primera línea en Ucrania, el despliegue de tropas europeas parece como la solución a un dilema estratégico que ya ha dividido a la Alianza Atlántica. Continuamos con este reporte, Nancy. Fíjate que en concordancia con lo que les planteaba en el segmento anterior, ¿no? Al finalizar las conversaciones en Riad,
Sergei Lavrov dejaba claro a Marco Rubio que su país no aceptará de ninguna manera un acuerdo de paz que contemple supuestas fuerzas de mantenimiento de la paz de países de la OTAN en Ucrania. Y es que, claro, no tiene sentido. O sea, es como que, ¿para qué llegamos a este punto si por cosas como esta fue que iniciaron los conflictos, ¿no? Entonces ya está siendo muy claro el canciller Lavrov al respecto de esa posición, entendiendo este visto bueno que de alguna manera le da a Donald Trump desde su rueda de prensa. Sí, correcto. Es que también está sobre la mesa el encuentro de los líderes europeos, Nancy, por este mismo tema, ¿no? Porque está también un debate abierto sobre el envío de tropas a Ucrania por parte de la Unión Europea, y esto lo catalogan como una emergencia, una reunión de emergencia en París, ¿no? Entonces, los líderes europeos están reunidos, algunos han mostrado disposición en desplegar tropas, estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, pero hay otros que están un poco más en la oscuridad, no saben qué decir, todavía no han tomado decisiones, precisamente por no caer en una discusión con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo tratan como una emergencia, pero Trump les dijo, si ustedes quieren enviarlas, bueno, envíenlas. Y esto los puso en aprietos, Nancy, porque tácitamente Trump lo que está diciendo es muy su problema. Si envían las tropas, no cuenten con mis armas, no cuenten con mi ejército, no cuenten con mis recursos para poder sustentar a las tropas que vayan a enviar a Ucrania. Una vez que esas tropas lleguen a Ucrania, lo que pase con esas tropas europeas allá, y si es que Rusia decide atacar, porque evidentemente no van a enviar tropas con el cuento de la paz, eso no se lo cree nadie, ¿no? Sí, precisamente lo que quieren hacer es evitar que se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania, que se firme el acuerdo de paz, que se logra un cese al fuego, porque, como bien lo hemos dicho muchas veces, Zelensky no tiene nada que ofrecer, la Unión Europea no tiene nada que ofrecer, la OTAN no pinta nada allí porque Rusia los ha vencido directamente en el campo de batalla. Porque, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio. La legión extranjera que opera en esta guerra en Ucrania son enviados por la OTAN, por los países miembros de la OTAN que quieren la expansión en Europa del Este. Y Rusia los ha eliminado. Por lo tanto, Rusia en este preciso instante ha vencido a Ucrania y a sus amigos occidentales que decidieron enviar a la legión extranjera para allá. Entonces, Trump los puso en graves problemas. Si quieren, las envían. No estoy en contra de eso, pero no cuenten conmigo porque yo no voy a enviar a los míos, ¿no? Y entonces allí se complica un poco la cosa porque ya sabemos, Nancy, cómo está la situación en el sector militar de precisamente estos países que están muy de acuerdo con enviar esas tropas para allá. Hemos hablado de la situación de Francia y su ejército, hemos hablado de la situación de Alemania y su ejército, y igual Gran Bretaña. Es decir, no están en un nivel tecnológico a la par con Rusia. Por lo que si ellos quieren enviar esas tropas para allá, bueno, Trump les dijo, excelente, envíenla a su riesgo. Así es, y forma parte de los debates y las divisiones en torno a este tema, porque evidentemente los líderes de ciertos países se la piensan, ¿no? Mira, ay, ¿cómo vamos a quedar nosotros ahí si Estados Unidos no nos apoya y si nos toca ir solo?
entendiendo que tú hablas del componente militar, pero también hay un componente económico complejo, ¿no? Esto implica mover recursos para meter tropas en Ucrania, en economías que están, oye, no precisamente en su mejor situación, caso Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, está el componente militar que tú bien nos los has explicado en las últimas transmisiones, pero también está el tema económico, que no es poca cosa. Y que de hecho, sobre el tema económico, durante el día hubo una discusión, unos dimes y diretes entre Zelensky y Trump, que ahora, ¿quién lo diría? Son los peores enemigos. O sea, yo creo que Trump se lleva mejor con Kim, con el presidente norcoreano, que con Zelensky en este punto, ¿no? Llevan todo el día diciéndose cosas el uno al otro. Sí. Y entre las cosas que se decían estaba precisamente sacarse lo que tiene que ver con respecto a los recursos, ¿no? Porque Zelensky, en respuesta a un fuerte discurso que tuvo Trump, entre las cosas que él planteaba era su discrepancia con respecto a la información sobre los apoyos de Estados Unidos hacia la guerra en Ucrania. Él hablaba como que el costo total de la guerra era tanto y que bueno, que de esa parte Estados Unidos, intentaba como defender que Estados Unidos no había puesto tanto, pero al final como que esos números no le cuadraban mucho. Y posteriormente salió Trump, bueno, a caerle encima. Yo creo que el señor Zelensky mejor se hubiese quedado callado, ¿no? Por su red social le dijo de todo. Entonces, el componente económico es un factor fundamental en estas decisiones. Sí, recuerdo que Trump le dijo dictador y demás, ¿no? Así es, así es. Esos términos que están hablando ahora estos dos señores. Sin embargo, bueno, Zelensky reacciona por varias razones, ¿no? Entre ellas, bueno, la propuesta de Donald Trump, donde revela realmente los intereses que quiere y que tiene en Ucrania. Y bueno, salió Zelensky entonces a rechazar la propuesta sobre los minerales por no garantizar, según Zelensky, un cambio en la ayuda y en la seguridad para Ucrania, ¿no? Entonces Zelensky dice, bueno, Trump, faltan garantías de seguridad. Pero a mí más bien me parece que es algo así como entre líneas, garantízame que me voy a quedar en el poder y podemos hablar de los Eso, y de las tierras. eso es todo. Eso es todo, pero al final es precisamente en donde Trump también ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Ha puesto el dedo en el acento, porque como tú bien dices, él comienza esas palabras diciendo, es un dictador. Entonces ya por ahí, está muy difícil. Sí, y el propio Zelensky lo dice, el acuerdo de Donald Trump es solo basado en los intereses estadounidenses sin ofrecer garantías de seguridad, ¿no? Entonces, a mí me parece más bien bueno, como ya el discurso de Trump es bastante abierto, es decir, está negociando unas elecciones en Ucrania con los rusos, ¿no? Y esto lo sabe todo el mundo. Para Zelensky entonces tu tiempo se agotó. Y por supuesto que sale a reclamar y a decir que no está de acuerdo con esta situación. La cosa fuese diferente, Nancy, si Trump le garantiza a Zelensky que se va a quedar en el poder en Ucrania, que no van a realizar elecciones y que, bueno, que le entregue las tierras, capaz Zelensky, por salvar su pellejo, dice que sí, ¿no? Bueno, total, ha desvalijado Ucrania con la administración anterior, ¿no? Entonces, más bien creo que por allí van los tiros con el tema de las elecciones, que ya Donald Trump lo dijo abiertamente, hay intenciones de unas elecciones para los ucranianos y esto, por supuesto, equivale a que Zelensky salga del poder y con ello, bueno, lleguen a acuerdos de paz, ¿no? Cosa que no le conviene a Zelensky le conviene entonces irse más por la parte de los europeos, que le envíen tropas entonces europeas a Ucrania para garantizar una supuesta paz, ¿no? Un ejército de paz. Que hay que ver las letras pequeñas de esto porque el primer ministro de Reino Unido
Keir Starmer puso sobre la mesa la posibilidad de enviar las tropas a Ucrania, ¿verdad? Pero él dice, una fuerza de pacificación para dar garantías de seguridad a Ucrania. Bueno, ¿garantías de seguridad a quién? A Zelensky, porque a los ucranianos no creo, los ucranianos están cansados ya de la situación que están viviendo, ¿no? Garantías de seguridad, las mismas palabras que usa Zelensky, ¿no? Entonces, allí podemos ver que, que están esos intereses porque los europeos quieren seguir una guerra frontal con los rusos, ¿no? Y la OTAN quiere expandirse en Europa del Este. Y su enemigo principal son los rusos. Y Zelensky lo que quiere es mantenerse en el poder, no le interesa al final Zelensky lo que le interesa es estar allí, en el poder, seguirse enriqueciendo y a costa de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, Zelensky va a seguirle la cuerda a los europeos. La cosa está es cuánto tiempo le pueden durar eso a los europeos, Nancy. Claro, con esa presión que además les mete Trump, es difícil. De verdad que los pone en una situación muy difícil. Una de las cosas que le decía Trump a Zelensky era que ponía en duda cuando hablaban de un asiento ucraniano en la mesa de negociación, él ponía en duda que la presencia de Zelensky garantizara la voz de Ucrania, entendiendo, esto lo decía Trump, que Zelensky habría ganado, él concretamente dijo, Zelensky ganó un mandato de 5 años en 2019 con un índice de aprobación del 4%. Estas fueron las informaciones, las palabras de Trump. Imagínate tú ese hombre herido cuando escucha nada más y nada menos que a Donald Trump decir cosas como esta. Ojo, y esta fue la declaración más light del día, la menos subida de tono, porque después vino una respuesta de Zelensky que sí generó que se desataran todos los demonios. Sí, así es. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. Sin embargo, tras las palabras de Trump, subyace una profunda preocupación sobre las consecuencias de un enfrentamiento directo con Rusia. La administración de Estados Unidos ha demostrado una y otra vez que su prioridad no está en arriesgar la vida de sus soldados en un conflicto que podría escalar rápidamente a una guerra directa con una potencia nuclear como Rusia. No es un miedo infundado. A pesar de los avances en la modernización de sus Fuerzas Armadas y la continua expansión de la OTAN, los Estados Unidos son perfectamente conscientes de la magnitud de la amenaza que representa un conflicto abierto con la Federación Rusa. El aparato militar ruso, aunque comprometido en la guerra en Ucrania, sigue siendo uno de los más poderosos y temidos del mundo, con un arsenal nuclear que en términos de capacidad destructiva rivaliza con el de cualquier otro país. De hecho, el miedo palpable de Trump ante la posibilidad de enfrentar a Rusia no es solo una cuestión de retórica política, sino una cuestión de realidad geopolítica. Consideraciones finales, Nancy. Sí, fíjate que este cambio con respecto a Rusia, ¿no? Que se refleja en estos discursos, en todo esto, tiene que ver, evidentemente, como hemos conversado, con el poderío militar, y se ha visto reflejado en sus discursos recientes, ¿no? Él mismo decía que tras la reunión con funcionarios en Arabia Saudí, Trump dijo sentirse mucho más confiado. Pero además agregó, y cito, ellos, refiriéndose a Rusia, fueron muy buenos. Rusia quiere hacer algo, quieren detener la barbarie salvaje. Creo que tengo el poder de poner fin a esta guerra. O sea, es un cambio de discurso totalmente con respecto a Rusia, un escenario en el que se tienden puentes, ¿no? Y sin lugar a dudas es un discurso que contrasta por completo
cómo tratas a Rusia y cómo te vas refiriendo a Zelensky, porque ya les adelantábamos un poco en la parte anterior cuáles han sido las últimas referencias en el caso de Zelensky, pero además esto contrasta sobre todo porque Trump dice que siente desde Rusia la necesidad por parte de la delegación rusa de hacer algo para detener esto, ¿no? Pero al mismo tiempo dice con respecto a Zelensky que pudieron haber llegado a un acuerdo y que por culpa de él fue que no se logró. Además de esto dice, he oído que están molestos por no tener un asiento. Bueno, tuvieron un asiento durante 3 años, incluso mucho antes. Esto podría haberse resuelto fácilmente. Nunca debieron haberlo empezado. Pudieron haber llegado a un acuerdo. Esto lo repitió una y otra vez Trump. Y la verdad es que, más allá de las diferencias que uno pudiera tener con respecto a Trump, es verdad. O sea, si hay algo en lo cual Rusia hizo mucho hincapié durante todos estos años fue en cuáles eran sus líneas rojas. Y desde Kiev, apoyado por Europa y apoyado también por la administración Biden, fueron una a una pisando las líneas rojas hasta que se llegó a un punto de no retorno, ¿no? Entonces, de alguna manera, por más que se tengan diferencias contra Trump, lo que está planteando en este punto es una realidad. Claro, es así. Y hay que también evaluar algo, Nancy, porque Donald Trump, luego del comportamiento, declaraciones y de la reunión de los europeos, bueno, mandó a llamar a Emmanuel Macron y al primer ministro británico Stamp, ¿no? Y esto salió pues el día de hoy. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mickey Waltz, anunció que el presidente francés y el primer ministro británico viajarán esta próxima semana a Washington para reunirse personalmente con Donald Trump y tratar, escuchen esto, el fin de la guerra en Ucrania. No hay otra cosa para Donald Trump. Tratar el fin de la guerra en Ucrania. Vendrán a Washington la próxima semana, ha afirmado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Y esto que nos dice, amigos de Prensa Alternativa, que no importa lo que lloren los británicos, no importa lo que llore el francés Emmanuel Macron, no importa lo que llore la Unión Europea, Trump está decidido a llegar a un acuerdo con los rusos. Punto. Y una vez que salen estas declaraciones y estos comportamientos, con la reunión de los europeos, tratando el asunto como una emergencia, que hay que enviar tropas, que no están de acuerdo con Donald Trump. Incluso me sorprendió muchísimo la postura de Sánchez, que se unió aquí con Macron a decir que no estaba de acuerdo con Donald Trump. Raro, ¿no? Ese cambio ahí de posición de Sánchez. En todo caso, bueno, se abrazaron, saludaron, hablaron, dieron declaraciones. Después de todo esto, sale Estados Unidos a decir, usted y usted vengan, viajan a Washington porque se van a reunir con el presidente Donald Trump. Le vamos a poner los puntos claros. Hay que ver entonces qué va a pasar con esto, Nancy. ¿Qué va a decir Emmanuel Macron después de esa reunión? ¿Y qué va a decir el británico después de esa reunión a puertas cerradas con Donald Trump? ¿No? Que no te extrañe que haya un cambio por completo del discurso. O sea, yo no dudo que vaya a haber un cambio por completo del discurso, porque al final eso es así como un jalón de orejas, ¿sabes? Como que te llamó tu papá y tu mamá y te dicen, miren muchachitos, epa, ustedes están por allá haciendo desastres, vengan, porque ajá, vamos a precisarlos aquí. Entonces, yo creo que al final eso es lo que va a pasar, lo van a precisar. Incluso, cuidado si Donald Trump por allí no sale
en su red social a bajarle los humos a Sánchez, ¿no? Porque Sánchez dijo, hoy tenemos que dejar de subestimarnos a nosotros mismos, ¿no? Y estaba ahí muy amigable con Macron, ¿no? Y la posición de Macron. Bueno, una cosa pueden decir en los micrófonos, una cosa pueden vociferar a la prensa, otra cosa es lo que le vayan a decir en privado a Donald Trump y lo que Donald Trump vaya a aceptar de ello, porque volvemos al punto, los europeos están bajo la protección militar de los Estados Unidos. Recordemos eso, la OTAN cuenta con los Estados Unidos en caso de, ¿no? Entonces, no creo que estos señores vayan a molestar mucho a Donald Trump tampoco, no lo sé. Habría que ver, pero sí es probable que, bueno, después de esa reunión de la semana que viene, cambien los discursos y cambie la tónica. Claro, y lo ves también cuando el propio secretario de la OTAN dice, yo me alineo con Estados Unidos. O sea, ahí ves claramente quién tiene el sartén por el mango. Nosotros lo hemos sabido desde siempre, pero solo queremos que quede claro en este momento porque es muy evidente, muy evidente las movidas. Estos señores pretendieron echarse unas de malos en esta cumbre y vienen y los precisan desde Washington. Miren, vénganse para explicarle cómo son las cosas. Así es, y además para rematar, Nancy, el propio Trump dijo que antes que finalice el mes es probable que se reúna con Putin. Que ha sido el fin último desde el principio. Esa es la joya de la corona, la guinda del pastel. Es correcto. Una vez que estos dos presidentes se encuentren, muchas cosas pueden cambiar, incluso en los discursos de los europeos, ¿no? Y bueno, y además con el llamado de atención, se vienen a Washington, que van a hablar con el presidente Donald Trump, de estos dos señores, Emmanuel Macron y Steinberg. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo cambian los discursos la semana que viene. Vamos a ver si el presidente ruso y Donald Trump le ponen fecha a esa reunión. Lo que sí es que, bueno, ya Trump dijo, es muy probable que nos reunamos antes de finalizar febrero. Y a febrero le queda, Nancy, unos cuantos días todavía. Unos cuantos, ¿no? Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué piensan ustedes de esta reunión entre Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin? ¿Se va a dar? ¿Van a regañar a el francés y el británico por alterar el avispero en la Unión Europea? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mira Luis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Como tú bien dices, muy importante, déjennos sus comentarios al respecto de este tema que está está en boga. Entonces queremos leer sus comentarios también. Igualmente los invitamos a que compartan los contenidos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, activar las notificaciones para que les llegue toda la información de los videos publicados en los próximos días. Nos vemos en el próximo video.